Creo que todos en alguna ocasión hemos sido anestesiados en alguna parte de nuestro cuerpo. Obviamente algunas personas han pasado por una anestesia general, pero por lo menos una anestesia local. Creo que la gran mayoría de nosotros, un procedimiento odontológico, una pequeña cirugía, creo que sabemos lo que es estar anestesiados. Y el propósito de la anestesia es que no sintamos dolor. ¿A quién le gusta sentir dolor? Por supuesto a nadie. Entonces, para que el profesional pueda trabajar bien y que no te estés quejando y no estés sufriendo, existe la anestesia. Gracias a Dios por la anestesia. Y por los momentos que dura el efecto, nosotros no sentimos absolutamente nada, por lo menos en esa parte que fue anestesiada. De hecho, hasta podrías golpear esa zona, te podrías cortar y no sentirías nada. Hay momentos en la vida que el pueblo de Dios parece estar anestesiado. No nos duele nada, no sentimos nada y nos podríamos estar lastimando, pero no sentimos nada. Seguimos funcionando, nos reunimos, cantamos, servimos, saludamos cristianamente, usamos versículos bíblicos, pero hay algo que está profundamente mal. La presencia de Dios parece lejana, el pecado es tolerado, la palabra ya no nos conmueve y nuestras oraciones son superficiales o simplemente inexistentes. En esos momentos no necesitamos más actividades, ni más estructura, ni más recursos. Necesitamos un avivamiento. Pero no estoy hablando de un evento emocional o una serie de reuniones especiales en la iglesia. Me refiero a un avivamiento bíblico, profundo, que nace del quebranto y que es alimentado por la oración. Un avivamiento que produzca frutos visibles de obediencia, de santidad, de temor al Señor. Y ese tipo de avivamiento no comienza en las multitudes, sino en un solo corazón rendido delante de Dios, en tu corazón, en alguien que como Nehemías no puede tolerar que el pueblo de Dios esté en ruinas espirituales. Y por eso clama, se quebranta, se humilla, se pone a disposición del Señor. El gran teólogo Jonathan Edwards definió un avivamiento. Un verdadero avivamiento no consiste en emociones religiosas superficiales, sino en un poderoso despertar del corazón hacia la santidad y el temor de Dios. El gran predicador Martin Lloyd Jones dice, un avivamiento es cuando el Espíritu de Dios obra extraordinariamente entre un pueblo que ya conoce la verdad, pero que ha caído en letargo espiritual. O en otras palabras podríamos decir que está anestesiado. Si vos ves que hay ruinas en tu vida, en tu familia, en tu iglesia o en esta sociedad, entonces este mensaje es urgente. Este mensaje es para vos. Acompáñenme por favor a Nehemías 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia. Estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés.
Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus enterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Nehemías escucha de la condición crítica de Israel. Esto se da alrededor de 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. La nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación total, de ruina total, de destrucción total, de desesperanza total. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino del norte, Israel, y luego el reino del sur, Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y el glorioso templo de Salomón fue destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi toda la ciudad y la región. Y por alrededor de 70 años, Jerusalén fue un pueblo fantasma. Tenía el riesgo de quedar olvidada, como muchas ciudades antiguas. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, se establecieron y comenzaron a construir casas. Y muchos aún seguían al Dios de sus padres, pero lo hacían desde lejos, lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Algunos judíos fieles llegaron a ocupar posiciones importantes en los gobiernos donde fueron deportados. Daniel, Sadrach, Abed-Nego se convirtieron en líderes en Babilonia. Esther fue reina en Persia. Y tenemos a Nehemías, que era copero del rey de Persia, un cargo de suma confianza. Pero después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra prometida, la tierra del pacto. Pero de los casi 3 millones de judíos deportados, solo 50.000 decidieron regresar a la tierra prometida, lo cual representa alrededor del 2%. Nehemías inicia casi 100 años después que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Después de este largo tiempo, los muros de Jerusalén seguían en ruinas. ¿Por qué Nehemías se entristece tanto? Nehemías no se entristece simplemente porque Jerusalén está en ruinas. Nehemías no era un nacionalista sentimental. Su dolor es espiritual y teológico. Él ve la destrucción de la ciudad como una señal de abandono por parte de Dios. Un juicio justo de Dios sobre el pueblo que ha quebrantado el pacto. Las respuestas de Nehemías es llanto, duelo, ayuno, confesión y oración. Fíjense en el versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Queridos hermanos, el avivamiento comienza con la aflicción por la ruina espiritual. Fíjense que en la vida de Nehemías, en este punto no hay ninguna acción todavía. Solo hay un corazón quebrantado. Solo hay dependencia de Dios. Nehemías no empieza construyendo muros, sino intercediendo con reverencia, humildad y teología bíblica. Él sabía quién era Dios. Él sabía a quién le estaba orando y cuál es el carácter de este Dios. Lo primero es aflicción, es llanto, es ayuno. Si querés que tu corazón sea avivado, tenés que reconocer tu ruina espiritual.
Reconoce que no estás donde deberías de estar espiritualmente. Reconoce que el pecado tiene control sobre tu vida. Que no orás como deberías de orar. Que no lees la Biblia como deberías de leer la Biblia. Que no compartís el Evangelio con prácticamente nadie. Reconoce que necesitas un avivamiento en tu corazón, que estás anestesiado, que ya no sentís nada, que no sentís dolor y que haces las cosas porque se supone que las tenés que hacer por deber. El libro de Nehemías comienza 15 años después que termina el libro de Esdras. Si vamos al último capítulo de Esdras, capítulo 10, está justamente antes de Nehemías, leemos en Esdras 10, 1, 2, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jeiel, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. También Esdras, al ver el pecado que había en el pueblo, comienza a llorar y a lamentarse. Esdras 10 narra la reforma espiritual que inició el escriba Esdras, especialmente en relación con los matrimonios mixtos y el pecado del pueblo. Esto sitúa el libro de Nehemías como una continuación espiritual de Esdras, no solo una continuación histórica. Muestra que el problema del pueblo no era solo externo, no tenemos muros, sino interno, pecado, idolatría. Lo que los estaba destruyendo no era la posibilidad de que vengan enemigos porque no estaban protegidos por muros bien fuertes y altos. Era el pecado interno que estaba dejando a Dios afuera del pueblo. Quizás muchos de ustedes se sienten mal, vacíos, sin ganas de vivir. Venir a la iglesia es parte de la rutina. Hay que ir bastante seguido. Hay que dar gracias por los alimentos. Tienen que reconocer que hay una ruina espiritual y que no están donde deberían de estar. Siempre están buscando al responsable fuera de ustedes. Incluso nosotros buscamos a los responsables fuera de nosotros. O es tu cónyuge, o es tu depresión, o es la iglesia, o es la falta de dinero, o es el trabajo. Inconscientemente nos estamos predicando constantemente. Si tan solo viviera más cerca, si tan solo tuviera más dinero, si tan solo tuviera otro trabajo, si tan solo tuviera pareja, si tan solo tuviera hijos, si tan solo. Segunda de Corintios 12, 8, 9, el apóstol Pablo dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Nosotros no vemos muchas veces el poder de Cristo o no se perfecciona en nuestras vidas porque somos demasiado fuertes. Nosotros podemos con todo. Por eso oramos tan poco, por eso lloramos tan poco, porque somos demasiado fuertes. Somos re cracks nosotros. Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Si no estás contento en Cristo, nada te alegrará. Si no estás completo en Cristo, nada te completará. Si su gracia no te es suficiente, nada lo será. Tenemos que ser responsables. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estás donde estás? ¿No es a causa del pecado? ¿No es por decisiones poco sabias que hemos tomado? Lo primero es reconocer la ruina espiritual, aflicción, dolor, llanto, ayuno. Y es una tristeza para vida, no para muerte. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce
a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué hacen las personas que reconocen que están en ruinas, pero que no tienen la esperanza de un redentor, que no tienen salvación? Atentan contra su vida, tienen conductas autodestructivas, pero nosotros no somos del mundo, nosotros tenemos una esperanza. Cuando nosotros estamos tristes y afligidos, nosotros corremos al madero, nosotros abrazamos al madero, nosotros nos damos contra la roca de nuestra salvación. Santiago 4, 8, 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Fíjense los de doble ánimo. No quiero ser controversial, pero no tenés que ir con un profesional a tomar una pastilla. Purifica tu corazón, dice. La gran mayoría de nuestros problemas es porque nosotros no tomamos decisiones sabias, porque no buscamos al Señor, porque no descansamos en Él, porque nos estresamos por todo, porque estamos viviendo en el futuro, porque no confiamos en Él, o estamos viviendo en el pasado y tampoco confiamos en Él, y ni vivimos y disfrutamos el futuro, y ni siquiera el presente. Nehemías clama en oración, él ora, él confiesa su pecado, él reconoce el pecado del pueblo, él reconoce que Dios ha actuado con justicia. Y en los versículos del 5 al 11 podemos ver una oración intercesora de Nehemías. En el versículo 5 hay una invocación reverente, dice: Dios grande y temible, fiel al pacto. Versículos 6 y 7 hay una confesión del pecado personal y nacional. Él se identifica con este pueblo pecador. Él no dice: Señor, mirá lo que hicieron. Yo te estoy buscando acá de todo corazón. Gracias a Dios que no soy como ellos. Eso no es la actitud que vemos en Nehemías. Y este pequeño detalle va a ser muy importante cuando veamos cuál es el verdadero corazón del libro de Nehemías. Que déjame hacerte un spoiler. No es que aprendamos a construir, a trabajar en equipo o principios de liderazgo. Es mucho más profundo y mucho más hermoso. Los versículos del 8 al 10 hay un recordatorio de las promesas del pacto. Se basa en Deuteronomio y en versículo 11 hay una petición específica. Necesito tu favor ante el rey. La oración tiene una estructura de pacto: adoración, confesión, recordatorio del pacto y petición. El pueblo judío había regresado del exilio en varias etapas. Zorobabel en 538 a.C., Esdras en 458 a.C., pero la restauración era incompleta. En 445 a.C., cuando ocurre Nehemías 1, los muros seguían en ruinas y el pueblo estaba desorganizado y vulnerable. El pueblo había regresado físicamente a la tierra, pero necesitaba volver espiritualmente a Dios. Así como muchos podemos estar acá en el culto físicamente, pero nuestro corazón lejos de Él. Podemos cantar, afinar y decir palabras muy lindas, pero quizás nuestra adoración realmente no está en Él. Lo de Nehemías no es solo una preocupación por las estructuras físicas, sino por la vergüenza nacional y la gloria de Dios ante las naciones. Nehemías estaba preocupado por la fama de Dios, por la reputación de Dios, en otras palabras, por la gloria de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestras ruinas, lo que tenemos que pensar es en la gloria de Dios, no solo en las consecuencias que puedo enfrentar por vivir lejos de Dios. Que por supuesto nos podemos poner a pensar y nos puede dar miedo, pero nosotros tenemos que pensar en que estamos transmitiendo nosotros del nombre de Dios. Nehemías tenía todo para hacerse el distraído. Todo. Nehemías es copero de un rey persa. Tiene una función de suma confianza, un alto cargo, podríamos decir, una posición de gran influencia en una corte extranjera. Susa era la capital del imperio persa, un lugar de lujo, de seguridad, de poder. Por el contrario, Jerusalén estaba en ruinas, era insignificante, era una vergüenza. Nehemías vivía con comodidad en Susa, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios.
Y esto acentúa su identificación con la causa de Dios por encima de su posición personal. Leamos nuevamente versículos del 5 al 9. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo y el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero, si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Me encanta la oración de Nehemías. En su oración Nehemías alude directamente a Deuteronomio 4, del 25 al 31 y 30, del 1 al 6. Estos pasajes prometen restauración si el pueblo se arrepiente. Incluso en el versículo 8 menciona a Moisés. Él recuerda el pacto mosaico y apela a la fidelidad de Dios a su palabra. El exilio fue anunciado por profetas como Jeremías, Ezequiel, como un juicio de Dios por el pecado. El regreso fue prometido también, pero implicaba más que un retorno geográfico, requería restauración espiritual. Me encanta porque Nehemías dice, hemos pecado, yo he pecado, yo y el pueblo hemos pecado, no hay duda. Lo que está pasando lo prometiste, es justo, está bien, pero acordate Dios también, acordate que también prometiste tener misericordia. Y no es porque Él sea soberbio y esté desafiando a Dios, esa es nuestra única esperanza, aferrarnos a las promesas del Evangelio, decirle, Señor, no merecería ni estar vivo, me tendrías que haber consumido, tendría que estar preso, merezco todo el castigo ahora mismo. No soy mejor que Ananías y Zafira, tendría que morir en un segundo. Pero acordate de tus promesas. Acordate de que derramaste tu ira sobre tu hijo en mi lugar. Recordá que Él está intercediendo por mí. Recordá que me prometiste un perdón eterno, una redención eterna. Y podemos descansar en las promesas, no en nuestros méritos, pero podemos descansar en el pacto del Evangelio, en lo que Dios ha hecho. Nehemías está orando con teología bíblica en mente. Él cree que Dios cumple su pacto, tanto en juicio como en restauración. Y por eso ora con fe, apelando al carácter del Dios del pacto. Él sabe que Dios es santo y no tolera el pecado. Él lo sabe, pero Él sabe también que Dios perdona. Él sabe que Dios castiga justamente, pero Él también sabe que Dios no abandonará completamente a su pueblo porque Él es fiel a su palabra. Entonces reconoce tu ruina espiritual, reconoce tu pecado, tu condición pecaminosa, tu corazón rebelde, tu corazón idólatra. Reconoce quién es Dios, su misericordia, su fidelidad a su palabra, su perdón, su pacto, su evangelio. Ten en cuenta que Nehemías 1 no es solo un diario personal o un informe de noticias. La restauración física no tiene sentido sin un avivamiento espiritual. El clamor de un hombre que conoce el carácter de Dios puede impactar a toda una nación. Nosotros no deberíamos despreciar lo que Dios puede hacer a través de un corazón contrito que lo busca. Dios usa personas dispuestas a interceder, a identificarse con su pueblo y a actuar en obediencia. Y todo avivamiento genuino comienza con una carga, una oración, una disposición de obedecer a Dios. No con eventos, no con música, no con emoción,
Nehemías nos muestra el modelo y Cristo es el cumplimiento perfecto. Acompáñenme a Nehemías 8, del 1 al 3. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense en el versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. El avivamiento comienza en comunidad, no en aislamiento. Si vos te quedas solo en tu casa y vos no venís a la iglesia y vos no estás con hermanos y no te exponés a la palabra de Dios predicada, entonces no esperes que Dios haga algo mágicamente porque hay principios en la Biblia. El avivamiento comienza en comunidad, no en aislamiento. Estamos buscando a Dios juntos. ¿Valorás la iglesia local como el lugar donde Dios aviva a su pueblo? La iglesia no es opcional. El culto no es opcional. No importa si tenés ganas o no tenés ganas. Si no tenés ganas, necesitas un avivamiento. Si tenés ganas, gloria a Dios. Pero la vida de la iglesia, la vida cristiana, la vida de un creyente es alrededor de la iglesia. Es de suma importancia congregarse, no llegar tarde, venir con buena predisposición, leer el capítulo que se va a estudiar antes, orar por el culto, por las personas que van a estar involucradas, por aquellos nuevos que van a pasar por estas puertas. ¿Participás fielmente de los cultos dominicales? ¿Te esforzás por participar en los estudios bíblicos? El avivamiento es impulsado por la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 3. Lectura pública de la ley por horas. Acá nosotros nos pasamos 5 minutos del tiempo normal y la gente ya empieza a poner nervioso porque tengo la asada, porque tengo gente. Hermanos, el culto es prioridad. Olvídate un poco, olvídate de la gente, olvídate un poquito del asado. Escuchá la palabra de Dios. Escuchá, quédate acá cantando, quédate acá con los hermanos, hablá con los hermanos, hablá con el que está al lado tuyo, hablá con los nuevos, preguntá. No, yo soy tímido. Bueno, pedirle al Señor que te cambie, porque no puedes ser tan tímido que no conozcas a los hermanos. No es opcional. Entonces no podemos orar, Señor, aviva nuestros corazones y después nosotros no usamos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Hay una explicación fiel por parte de los levitas de la palabra en el versículo 8. No hay avivamiento sin exposición fiel de las Escrituras. No es con música. ¿Estás escuchando con atención y respondiendo con humildad a la palabra del Señor? Algo que tenemos que preguntarnos. Acompáñenme en el próximo capítulo, vamos a ver los primeros 3 versículos. Nehemías 9, del 1 al 3. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día, estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. El avivamiento produce confesión profunda y oración ferviente. Y eso lo pueden ver, les animo a que lean todo el capítulo 9. Ahí encontramos la oración, una de las más extensas que hay en la Biblia, una oración hermosa. El pueblo se separa del pecado, reconoce el pecado y se separa del pecado. Confiesan su pecado y confiesan la fidelidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Delante de Dios, amargado y angustiado porque no podés salir de un ciclo de adicción, porque no podés dejar de hacer lo que haces, porque no haces lo que tenés que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón frente a Dios? De verdad, con lágrimas, con dolor. El hecho de que quizás no la hayas hecho nunca o que la última vez ya casi ni te acordás, eso es una muestra de que estás más que anestesiado. Estás en coma.
Porque eso debería ser la característica del pueblo de Dios. Que lloramos, que nos arrepentimos, que nos duele. Conocemos a Dios lo suficiente como para confesar nuestros pecados con humildad y esperanza. Porque si vos no recordás que Él es perdonador, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, entonces claro, vas a estar siempre escapando de Él. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios se complace en amar, se complace en perdonar. Hay esperanza. Y si vamos al final del capítulo, versículo 38, Nehemías 9:38, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. El avivamiento renueva el compromiso con Dios. El pueblo sella un pacto con Dios. No se quedan en emociones, sino que se comprometen con acciones. Porque el verdadero avivamiento deja fruto. Estamos renovando continuamente nuestro compromiso con Dios. Estamos renovando nuestro pacto con Dios continuamente. Cuando hay verdadera aflicción por la ruina espiritual, se vuelve la palabra, se vuelve la oración íntima, se vuelve a la comunidad de creyentes, se vuelve al pacto eterno del Evangelio. Y si prestamos atención, la carga de Nehemías por su pueblo anticipa la compasión de Cristo por su pueblo. Nehemías, al escuchar del sufrimiento y el pecado del pueblo, llora, intercede y se identifica con ellos. Aunque él no vivía en Jerusalén, ni fue parte directa del pecado del pueblo, pero esto anticipa a Cristo. Él vio la miseria espiritual del pueblo y lloró por Jerusalén. Eso está en Lucas 19:41. Se hizo uno con nosotros, sin pecado, para interceder y para mediar. La encarnación y la compasión de Cristo están claras en el libro de Nehemías. Nehemías estaba en la comodidad de Susa y fue a Jerusalén por amor a los suyos. Cristo estaba en la gloria del cielo y descendió por amor a los suyos. La intercesión de Nehemías anticipa la obra sacerdotal de Cristo. Nehemías ora apelando al carácter, al pacto y a la misericordia de Dios. Lo vimos en los versículos del 5 al 10. Su oración es mediadora, recordando las promesas de Dios y pidiendo perdón por el pueblo. Y esto prefigura a Jesucristo, el mediador perfecto. Cristo no solo ora por el pueblo, sino que Él ofrece su vida en propiciación, en expiación, en sacrificio por su pueblo. Y Cristo vivirá eternamente e inmutablemente para interceder por su pueblo. Eso está en Hebreos 7:25. Nunca se va a cansar de interceder. Nunca va a cambiar su carácter porque Él es inmutable. Él es siempre santo, para siempre sumo sacerdote. Siempre va a estar intercediendo por vos, siempre. Él no solo ora, sino que cumple perfectamente el pacto en nuestro lugar. El clamor por redención apunta al cumplimiento final en Cristo. Nehemías clama a Dios por restauración, perdón y fidelidad al pacto. El pueblo necesitaba más que muros. Necesitaba renovación espiritual, algo que los muros no podían dar. Cristo es quien cumple el nuevo y mejor pacto, no con piedra, sino con su sangre. Solo en Cristo el pueblo de Dios es verdaderamente restaurado, perdonado, reunido. Y es muy interesante porque lo que Nehemías pide en oración, Cristo lo cumple completamente. Ahora, haciendo algunas aplicaciones para nosotros como iglesia. ¿Te duele el pecado del pueblo de Dios? ¿Sientes carga por la condición de la iglesia? ¿Sientes carga por la condición de tu familia? ¿Sientes carga por la condición de tu comunidad? Nehemías no fue indiferente. El avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios deja de conformarse con la ruina espiritual, cuando ya no te da lo mismo. Comienza a llorar, comienza a ayunar, comienza a clamar. Hermanos, es válido pedirle al Señor que quebrante nuestro
corazón, que quebrante nuestro corazón por las cosas que a Él le duelen. Debemos de cultivar una vida de oración bíblica y persistente, no solamente dar gracias por los alimentos, no solamente pedir cuando tenemos un problema. Debemos de cultivar una vida de oración bíblica, persistente, profunda, íntima. Nehemías oró día y noche con base en la palabra de Dios y el carácter de Dios. Así que tu oración no necesita ser elocuente, pero sí necesita ser honesta. Necesita estar fundamentada en la palabra de Dios. Porque, hermanos, no hay avivamiento sin oración. ¿Por quién estás orando con lágrimas? ¿Por quién estás intercediendo con aflicción? Pues nos quejamos, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi esposo, mi esposa no viene a Cristo? ¿Por qué mis hijos no quieren saber de nada con las cosas espirituales? ¿Por qué mi vecino? Pero nunca oramos por ellos. A lo máximo le predicamos a Cristo, que ya es una excepción, pero bueno, gloria a Dios. Pero no oramos, no intercedemos, no clamamos, no nos duele la eternidad de las personas. La mayoría de la gente, no es el caso, nosotros vivimos en una comunidad sumamente feliz, pero la mayoría de la gente se queja de sus iglesias, se queja de sus pastores. ¿Cuánto orás? ¿Cuánto llorás por ellos? No hay un cartel que diga, somos perfectos. Y hay 1000 cosas que cambiar y hay 1000 cosas que mejorar y habrá 1000 cosas que tendríamos que hacer diferente o mejor. Pero ¿cuánto estás orando, intercediendo por tu iglesia, por tus líderes, por tus pastores? Otra vez, tenemos que dejar de buscar responsabilidad afuera y reconocer las ruinas que tenemos en nuestro corazón. Nehemías nos narra un avivamiento auténtico, impulsado por la aflicción por la ruina espiritual, el reconocimiento del pecado, la exposición fiel de las Escrituras, el arrepentimiento, la oración comunitaria y la disposición de obedecer sin excusas. Salmos 85, del 4 al 7. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Qué hermosa oración para hacer la nuestra, para clamar cada mañana. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Cuántos se despiertan sintiendo el enojo de Dios sobre ellos? Por eso no hay esperanza, por eso no hay gozo, porque cargan con la culpa y la condenación de sus pecados. Profesan haber creído en Cristo, pero siguen pagando día a día por sus pecados. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La iglesia necesita un avivamiento que no sea superficial, que sea bíblico. El Espíritu Santo aviva a través de los medios ordinarios, la predicación, la oración, la comunión de los santos, el esfuerzo por la obediencia, el buscar la santidad. Pero podemos pedir juntos, como el Salmo 85, avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Necesitamos un avivamiento genuino, que no dependa de emociones pasajeras, sino de una restauración profunda centrada en la palabra de Dios. Y para ir terminando, quiero ver los últimos versículos del capítulo 1. Nehemías 1, 10, 11. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era entonces yo copero del rey. Fíjense la expresión de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Creo que esa es la clave del avivamiento. Por eso el título de este sermón, avivamiento del deber al deleite.
Los siervos se deben de deleitar en reverenciar, en exaltar el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre en el cual hay salvación, el único mediador, el único digno de gloria. Creo que este es el secreto mejor guardado del avivamiento. Es pasar de hacer las cosas porque se supone que tenemos que hacerlas, a deleitarnos en aquello que queremos hacer. Debemos pasar del deber al deleite. No puede ser que nosotros estemos siempre batallando con venir a la iglesia. Deberíamos de deleitarnos en venir a la iglesia. No puede ser que siempre estemos batallando con la oración. Deberíamos de deleitarnos en la oración. No puede ser que siempre estemos batallando para estudiar la palabra de Dios. Deberíamos de deleitarnos en estudiar la palabra de Dios. Deberíamos de deleitarnos en compartir de Cristo. Deberíamos de deleitarnos en ir a los estudios bíblicos. Debemos pasar del deber al deleite. Y termino con una frase de Spurgeon que dice: debemos orar por el avivamiento, predicar esperando el avivamiento y vivir en santidad como si el avivamiento ya hubiera llegado. Que Dios nos ayude, que Dios avive nuestros corazones. Oremos, clamemos a nuestro Dios.